Hay un momento exacto en que te das cuenta de que llevas meses mintiendo. No a otra persona, a ti mismo. Y lo peor es que lo sabes desde hace tiempo, pero te lo has estado tragando con el café de las mañanas, con el ruido del trabajo, con cualquier cosa que te ayude a no quedarte solo con ese pensamiento 2 minutos seguidos. A mí me pasó en un momento que no tiene nada de especial. Estaba sentado en una silla de plástico duro, en una sala de espera con luz de neón que parpadeaba cada 30 segundos, como si también dudara de sí misma. Afuera llovía de esa manera gris y sin prisa que tiene la lluvia cuando no tiene intención de parar. Y yo tenía el celular en la mano, pero no lo estaba mirando. Estaba mirando la pared, una pared beige, sin nada encima. Y de repente, sin que nadie me dijera nada, sin que ocurriera nada dramático a mi alrededor, algo dentro de mí simplemente dijo, basta. Sin gritos, sin lágrimas, solo esa palabra, tranquila y definitiva, como una puerta que se cierra con suavidad pero con firmeza. Basta. Y lo extraño es que no sentí alivio, al menos no de inmediato. Lo que sentí primero fue algo parecido al vértigo. Esa sensación de cuando te asomas al borde de algo alto y el estómago se te va un segundo antes que el resto del cuerpo. Porque decirte basta a ti mismo, de verdad, no como frase bonita, sino como decisión real, implica reconocer algo que duele. Implica admitir que estuviste sosteniéndote en algo que ya no te sostenía. Y eso no se siente como liberación enseguida. Primero se siente como caída. Pero ahí está la clave. Y por eso te estoy contando esto. Porque ese momento, ese exacto en que el peso se vuelve demasiado obvio para seguir ignorándolo, no es el peor momento. Es el más honesto. Es el primero en mucho tiempo en que no estás actuando, no estás convenciéndote, no estás administrando tu propio malestar para que quepa dentro de tu rutina. Simplemente estás ahí, con lo que es, sin el barniz que le has estado aplicando encima durante meses. Y esa honestidad, aunque duela, aunque el neón siga parpadeando y la lluvia no pare y la silla sea incómoda, esa honestidad es exactamente de donde sale todo lo que viene después. No de la valentía, no de tener un plan. De eso. De ese segundo en que ya no puedes fingir que no lo sientes. Lo que me interesa es lo que viene justo después de ese segundo. Porque la mayoría de las personas, cuando llegan a ese punto, hacen una cosa muy específica. Buscan una salida lateral. No hacia adelante, sino hacia el costado. Algo que les permita sentir que hicieron algo sin tener que cambiar nada de verdad. Y yo lo entiendo. Lo entiendo porque yo también lo hice. Más de una vez. Si esto que estás escuchando te está resonando de alguna manera, si sientes que algo de lo que digo tiene que ver contigo, suscríbete y dale like al vídeo. No lo digo por cumplir, lo digo porque significa que hay más personas que necesitan escuchar esto, y tu gesto ayuda a que llegue más lejos. Piensa en cuántas veces te dijiste que solo necesitabas un poco más de tiempo para ver cómo se desarrollaban las cosas. Un poco más de paciencia porque quizás el problema eras tú y no la situación. Un poco más de esfuerzo para demostrar que eras capaz de sostener lo que otros no habrían podido sostener. Y cada vez que te lo dijiste, el peso no bajó, se acomodó. Se instaló en tus hombros de una manera tan gradual que llegó un punto en que dejaste de sentirlo como peso y empezaste a sentirlo como parte de ti, como si fuera tuyo, como si te lo merecieras. Eso es lo más silencioso y lo más destructivo de todo este proceso. No el momento en que algo se rompe, sino los meses anteriores en que te vas acostumbrando al peso de manera tan lenta que cuando alguien te pregunta cómo estás, dices, bien, casi sin pensarlo. Porque desde dentro ya no sabes distinguir lo que es bien de lo que simplemente ya no duele tanto como antes. Yo me acuerdo de una tarde en que un amigo me preguntó eso, ¿cómo estás? Y yo le dije, bien, como siempre. Y él me miró un segundo más de lo normal y no dijo nada, solo asintió. Y en ese silencio, en esos 2 segundos, en que sus ojos no me creyeron aunque su boca no lo dijera, sentí algo que no supe nombrar en ese momento. Ahora sí lo sé. Sentí vergüenza. No de estar mal, sino de haberme convencido tan bien a mí mismo de que estaba bien que ya ni siquiera podía reconocer la diferencia. Eso es lo que hace el peso cuando lo cargas demasiado tiempo. No te aplasta de golpe.
Te va ajustando la percepción de a poco, hasta que lo que antes te habría parecido intolerable empieza a sentirse como tu temperatura normal. Y desde ahí, desde esa nueva normalidad deformada, tomar decisiones es casi imposible. Porque tus referencias ya no son confiables. Tu brújula apunta a un norte que no es el tuyo. Y sin embargo, incluso desde ahí, incluso desde ese lugar donde ya no sabes bien qué es real y qué es el peso hablando por ti, algo en algún momento dice, basta. Como dije antes, sin drama, sin plan, con esa claridad tranquila que solo aparece cuando ya no te queda energía para seguir negociando contigo mismo. Y eso, aunque todavía no lo parezca, es el principio de algo completamente distinto. Lo que nadie te cuenta sobre ese momento de claridad es que dura exactamente hasta que llegas a casa. Hasta que cierras la puerta, pones las llaves en la mesita de siempre y el silencio del lugar te envuelve como una manta húmeda. Y ahí, en ese silencio, la claridad empieza a agrietarse. No de golpe, sino de esa manera traidora en que el frío entra por las ventanas viejas, despacio, por los bordes, hasta que ya está dentro y no sabes exactamente cuándo entró. Eso me pasó a mí la noche después de ese momento en la sala de espera. Llegué al apartamento, me senté en el borde de la cama sin encender la luz y empecé a escuchar todos los argumentos que mi cabeza había estado guardando para cuando la guardia bajara. Que quizás exageraba, que quizás el problema era mi perspectiva, que quizás, si esperaba un poco más, las cosas encontraban su lugar solas. Y lo curioso es que esos argumentos no sonaban como excusas, sonaban razonables, sonaban como la voz de alguien sensato que te cuida. Pero eran exactamente lo mismo que me había tenido quieto durante meses. Esa es la trampa más sofisticada que existe. No es el miedo obvio el que te paraliza y ya. Es el miedo disfrazado de razonamiento. El que llega con argumentos ordenados, con lógica aparente, con una paciencia infinita para convencerte de que todavía no es el momento. Y lo hace tan bien que a veces pasan semanas enteras antes de que te des cuenta de que llevas semanas escuchándolo sin cuestionarlo. Pero esta vez algo fue diferente. Y no fue valentía. Quiero ser claro en eso, porque sería muy fácil contarlo como si hubiera habido un momento heroico en que decidí plantarme. No lo hubo. Lo que hubo fue algo mucho más pequeño y mucho más real. Me levanté, encendí la luz de la cocina, me serví un vaso de agua, y mientras lo bebía de pie frente a la ventana, mirando las luces de los edificios de enfrente, pensé una sola cosa. Ya estuve aquí antes. Ya viví esta conversación conmigo mismo. Y sé cómo termina si me dejo llevar por ella. Eso fue todo. No hubo música de fondo, no hubo epifanía. Solo ese reconocimiento frío y claro, como el agua que todavía tenía en la mano. Ya estuve aquí. Y esta vez, por alguna razón que todavía no entendía del todo, no estaba dispuesto a repetir el final. Lo que no sabía entonces, y que ahora entiendo con una claridad que me tomó tiempo construir, es que ese reconocimiento era la señal más importante de todas. No porque resolviera algo, sino porque indicaba que algo en mí había cambiado sin que yo lo hubiera gestionado conscientemente. Algo se había reorganizado solo, en silencio, mientras yo seguía con mi rutina y mi café y mi pared beige y mis conversaciones de «bien, gracias». Y eso me lleva a algo que quiero que escuches con atención, porque es el núcleo de todo lo que te estoy contando. Hay una diferencia enorme entre saber algo y haberlo procesado de verdad. Puedes saber que una situación no te conviene y seguir en ella años. Lo sabes en la cabeza, pero no lo has procesado en el lugar donde se toman las decisiones reales. Ese lugar no trabaja con argumentos, trabaja con acumulación. Con todo lo que has vivido, sentido y callado durante meses, sumándose capa sobre capa hasta que en algún momento la estructura no aguanta más y algo cambia. No porque tú lo decidieras, sino porque ya estaba listo para cambiar. Antes de que me pasara esto, yo necesitaba semanas para entender lo que sentía. Hablaba con personas cercanas, buscaba perspectivas externas, daba vueltas en círculos hasta que la confusión me cansaba más que el problema original. Era como intentar leer un libro con las páginas revueltas. Encontrabas frases sueltas que tenían sentido, pero no podías seguir el hilo completo. Ahora era distinto. Ahora algo registraba casi de inmediato. No con palabras todavía, sino con esa sensación física que se instala en el pecho cuando algo no cuadra.
Como cuando escuchas una nota desafinada en una canción que conoces de memoria. No necesitas saber música para saberlo. Tu cuerpo ya lo sabe antes que tu cabeza. Y eso, que parece un detalle menor, es en realidad el cambio más profundo que puede ocurrir en una persona. No es inteligencia, no es experiencia acumulada en el sentido clásico. Es sintonía. Es haber aprendido, a base de equivocarte y de quedarte demasiado tiempo en lugares que no eran tuyos, a reconocer la frecuencia correcta. Y una vez que la reconoces, todo lo que no vibra en esa frecuencia empieza a sonar raro. Empieza a molestar de una manera que no puedes ignorar aunque quieras. Lo que no sabía esa noche, de pie frente a la ventana con el vaso vacío en la mano, es que esa sintonía que acababa de notar en mí era apenas el inicio de algo que iba a cambiar la manera en que me movía por el mundo. Y que lo siguiente que vendría no sería más fácil, sino más claro. Y que esa diferencia entre fácil y claro iba a ser todo. El problema con ver la verdad es que no te da permiso para ignorarla después. Y eso suena obvio cuando lo dices así, pero vivirlo es otra cosa completamente. Porque una vez que esa sintonía de la que te hablaba se activa, una vez que tu cuerpo aprende a reconocer la frecuencia incorrecta, empieza a hacerlo en todos lados. No solo en la situación grande que ya sabías que no funcionaba, sino en conversaciones pequeñas, en compromisos que aceptas sin querer, en espacios donde entras y algo en ti se tensa sin razón aparente, y no puedes apagarlo. Lo intentas, créeme que lo intentas, pero es como intentar no escuchar una alarma que suena en la misma habitación donde estás. Puedes distraerte un momento, pero sigue sonando. Y eso tiene un costo. Porque vivir con esa claridad recién despierta es agotador de una manera que no esperaba. No es el agotamiento de cargar peso, que ya conocía bien. Es el agotamiento de ya no poder hacerte el desentendido. De notar cosas que antes pasaban desapercibidas y ahora se sienten como señales de tráfico enormes en medio de la calle. Y una parte de mí, siendo honesto, extrañaba la comodidad de no verlas. Extrañaba la versión anterior de mí que podía sentarse en una situación incómoda y convencerse de que era normal. Pero esa puerta ya no existía. Y lo supe con certeza una tarde en que me encontré en una de esas conversaciones que antes toleraba sin problema. Una de esas donde todo parece cordial en la superficie, pero por debajo hay algo que no cuadra, algo que se siente forzado, como una sonrisa que dura un segundo más de lo natural. Antes habría seguido la corriente, habría respondido lo que se esperaba, habría salido de ahí y habría guardado la incomodidad en el mismo cajón donde guardaba todo lo demás. Pero esta vez me detuve, no de manera dramática, solo internamente, un segundo antes de responder, noté lo que estaba a punto de hacer. Y no lo hice. No dije nada brillante. No hubo un gran momento. Simplemente no seguí el guión que la situación esperaba de mí. Y eso, ese pequeño desvío de lo que habría sido automático, fue la primera vez que sentí que la claridad no era solo un peso nuevo que cargar. Era también una herramienta, algo que podía usar, aunque todavía no supiera exactamente cómo. Lo que viene después de ese punto es lo que más me cuesta explicar, porque no es lineal. No es que un día decides ver las cosas diferente y a partir de ahí todo fluye con sentido. Es más parecido a aprender a caminar después de haber tenido el pie dormido mucho tiempo. Los primeros pasos son raros, inseguros. A veces tropiezas precisamente porque ya no estás adormecido y eso significa que ahora sientes cosas que antes no llegaban. Y en ese proceso de aprender a moverme de nuevo con los ojos abiertos, empecé a notar algo que nunca había visto tan claramente. Empecé a notar mi propio patrón. No el patrón de lo que me había pasado, sino el patrón de cómo yo había respondido a cada cosa que me había pasado. Y eso fue como encontrar un mapa que siempre había estado en tu bolsillo y nunca había sacado. Déjame explicarte lo que vi, porque esto es importante y quiero que lo escuches bien. Pensé la última vez que mi vida había cambiado de verdad. No en el resultado, sino en cómo había empezado ese cambio. Y lo que encontré fue que no había empezado con valentía. Había empezado con resistencia. Con esa contracción instintiva de quien se aferra a lo conocido, aunque lo conocido ya no sirva. Recordé con una nitidez que me sorprendió el sabor amargo de esa resistencia. El olor a café frío de las madrugadas en que me quedaba dando vueltas sin dormir, buscando razones para no moverme. Luego había venido algo que rompió esa resistencia.
En ese caso fue una conversación con alguien que me dijo algo que no esperaba escuchar y que no pude ignorar, aunque quise. No fue una conversación larga ni profunda, fueron 2 frases, pero cayeron en el lugar exacto donde yo estaba más frágil y algo cedió. Y después de ese quiebre había empezado a moverme. Sin mapa, sin certeza, sin saber a dónde exactamente iba, pero me había movido. Y la claridad había llegado después, no antes, siempre después. Lo que me detuvo en ese momento, mientras reconstruía esa secuencia, fue darme cuenta de que no había sido la primera vez. Que si seguía hacia atrás en mi memoria, encontraba el mismo patrón repetido. Resistencia, quiebre, movimiento sin certeza, claridad en el camino. Una y otra vez. Con diferentes circunstancias, diferentes personas, diferentes versiones de mí mismo, pero la misma secuencia. Y eso significaba algo que todavía no sabía cómo procesar del todo. Significaba que yo no era alguien que llegaba a los cambios por accidente. Era alguien que tenía una manera específica de atravesarlos, aunque nunca se lo hubiera enseñado nadie y aunque nunca lo hubiera visto escrita en ningún lado. Y la pregunta que se me quedó esa noche, flotando en el aire del apartamento, mientras la ciudad seguía su ruido afuera, era una sola. Si ese patrón siempre había existido en mí y siempre me había llevado al otro lado, ¿qué pasaba ahora que podía verlo? ¿Qué cambiaba cuando dejaba de ser algo que te ocurre y se convertía en algo que reconoces mientras ocurre? Descubrir tu propio patrón no te libera, te hace responsable. Y eso es mucho más pesado de lo que suena. Porque mientras no lo veías, podías atribuir lo que te pasaba a las circunstancias, a la mala suerte, a que las cosas simplemente habían salido así. Pero una vez que ves la secuencia completa, una vez que reconoces que resistencia, quiebre, movimiento y claridad es tu manera de atravesar los cambios, ya no puedes fingir que eres un espectador pasivo de tu propia vida. Y esa responsabilidad, al principio, se siente como una carga nueva encima de todas las que ya llevabas. Recuerdo que los días que siguieron a ese descubrimiento fueron extraños, no malos, extraños. Como cuando cambias los muebles de lugar en un cuarto que conoces de memoria y sigues intentando caminar por donde antes estaba el sofá. Todo era igual por fuera, la misma rutina, el mismo apartamento, las mismas caras de siempre. Pero yo me movía diferente por dentro. Notaba cosas que antes procesaba en automático y ahora procesaba con una especie de pausa nueva en el medio, una fracción de segundo entre el estímulo y mi reacción, pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Y en esa pausa vivía algo que no sabía cómo nombrar todavía. No era duda, no era miedo exactamente. Era más parecido a la sensación de estar aprendiendo a escribir con la mano con que no escribes habitualmente. Sabes lo que quieres hacer, tienes la intención clara, pero el movimiento todavía no es fluido, todavía hay torpeza. Y esa torpeza no significa que vayas en la dirección equivocada, significa que estás usando algo que antes no usabas. Lo que cambió primero no fue mi situación, fue mi relación con mi propio patrón. Dejé de verlo como algo que me ocurría y empecé a verlo como algo que yo hacía. Y esa diferencia, que parece semántica, lo cambia todo en la práctica. Porque cuando algo te ocurre, esperas a que pase. Cuando es algo que tú haces, puedes elegir cómo hacerlo. No si hacerlo, porque el patrón es el patrón y va a estar ahí de todas formas. Sino cómo navegarlo, con qué nivel de consciencia, con cuánta resistencia innecesaria o con cuánta disposición honesta. Y ahí fue cuando entendí algo que me pareció casi irónico en el momento en que lo vi. Que la razón por la que mis cambios anteriores habían sido tan desgastantes no era que el proceso fuera duro en sí mismo, era que yo había peleado contra cada fase. Había intentado saltarme la resistencia fingiendo que no existía, o había intentado acortar el movimiento sin certeza, buscando atajos que no llevaban a ningún lado, o había forzado la claridad antes de que estuviera lista, y lo que obtenía era una versión falsa de ella que se deshacía en cuanto la situación se complicaba un poco. El patrón no era el problema. Mi relación con el patrón era el problema. Y ahora que podía verlo, tenía por primera vez la posibilidad de hacer algo diferente. No de cambiar la secuencia, sino de dejar de pelearme con ella. Pero entender algo en la cabeza y vivirlo en el cuerpo son dos cosas distintas, y lo que vino a continuación me lo demostró de una manera que no esperaba.
porque justo cuando creí que empezaba a moverme con más claridad, la vida hizo lo que siempre hace cuando empiezas a acomodarte a algo nuevo. Introdujo una variable que no estaba en el mapa. Y esa variable no llegó con ruido ni con señales de alerta. Llegó con la textura exacta de lo cotidiano, de lo que debería ser normal, de lo que en apariencia no tenía nada de particular. Y sin embargo, algo en mí la registró de inmediato. Esa alarma de la que te hablé antes, la que ya no podía apagar, sonó baja pero constante. Y lo que me detuve a examinar no fue la variable en sí, fue el espacio en que me encontraba de repente. Un espacio que no había anticipado y que tenía una textura muy específica. Ya no estaba donde había estado, eso era claro, pero tampoco estaba donde iba. Y entre esos dos puntos había algo que se sentía como estar dentro de una habitación donde alguien acaba de apagar la luz. No hay peligro. No hay ruido, solo oscuridad y el sonido de tu propia respiración y la certeza incómoda de que tienes que moverte, aunque no veas bien hacia dónde. Ese espacio tiene un nombre que la mayoría de las personas no le da porque preferimos no reconocerlo. Es la zona intermedia. El lugar donde ya soltaste algo y todavía no tienes nada nuevo entre las manos. Y tiene una característica que lo hace especialmente difícil de habitar. Desde afuera, para cualquiera que te mire, parece que no está pasando nada. Parece quietud. Parece que te detuviste. Parece, en el peor de los casos, que te perdiste. Pero desde adentro la historia es completamente diferente. Desde adentro esa zona es la más ruidosa de todas. No con ruido externo, sino con el tipo de ruido que solo tú escuchas. Las preguntas que no tienen respuesta todavía. La presión de no tener algo concreto que mostrar. La tentación constante de hacer cualquier cosa, lo que sea, para salir de esa sensación de estar suspendido entre dos versiones de tu propia vida. Y lo que yo no sabía en ese momento, parado en esa oscuridad con solo el sonido de mi respiración, era que lo que estaba a punto de ocurrir en ese espacio era lo más importante de todo el proceso. No lo más visible, no lo más dramático, lo más importante. Lo primero que hice en esa zona intermedia fue exactamente lo que no debía hacer. Y lo sé ahora con una claridad que en ese momento no tenía. Me puse a llenar el espacio. Con actividad, con planes, con conversaciones que no necesitaba tener, con decisiones que no estaban maduras todavía. Como alguien que entra a una habitación oscura y en lugar de esperar a que los ojos se adapten, empieza a mover cosas a ciegas. El resultado no fue desastre, fue algo peor. Fue ruido. Un ruido interno constante que me impedía escuchar lo único que en ese momento necesitaba escuchar. Recuerdo una semana en particular en que tomé 3 decisiones distintas sobre una misma situación en 3 días consecutivos. No porque la situación hubiera cambiado, sino porque yo no podía quedarme quieto con la incertidumbre. Cada vez que el silencio de esa zona intermedia se hacía demasiado presente, buscaba algo que hacer, algo que decidir, algo que me diera la sensación de que estaba avanzando. Y cada decisión que tomaba desde ese lugar de urgencia falsa duraba exactamente hasta que volvía el silencio. Que volvía siempre, más rápido cada vez. Fue un amigo, Andrés, quien me dijo algo que no le pedí que me dijera y que no quise escuchar en el momento en que lo dijo. Estábamos en su carro, parados frente a una luz roja que tardó demasiado en cambiar, y él me miró de reojo y me dijo: «Oye, ¿y si el problema es que no te estás dejando estar donde estás?» Y yo le dije que no entendía a qué se refería, y él no lo explicó. Solo encogió los hombros y arrancó cuando cambió la luz. Y esa frase se quedó flotando en el carro como el olor a café que traía en su termo. Sin resolución, sin contexto completo, pero con una persistencia que me molestó durante días. Porque tenía razón, y yo lo sabía y no quería admitirlo. El problema no era la zona intermedia, el problema era mi relación con ella. Estaba tratando ese espacio como si fuera un error, como si estar ahí fuera evidencia de que algo había salido mal, de que me había perdido algún paso importante. Y desde esa lectura, la única respuesta lógica era salir de ahí lo antes posible. Pero esa lectura era completamente equivocada. La zona intermedia no es un error en el proceso, es el proceso. Es el lugar donde ocurre todo lo que no tiene forma visible todavía.
Y lo que yo estaba haciendo al intentar llenarla era exactamente lo mismo que hace alguien que arranca las semillas de la tierra para ver si están creciendo. No solo no acelera nada, interrumpe lo que ya estaba ocurriendo. Y cuando finalmente, después de varios días de ese ruido autoimpuesto, me senté con el silencio en lugar de correr de él, pasó algo que no esperaba. No pasó nada dramático, no hubo revelación, solo una quietud diferente, una que no se sentía como vacío, sino como espacio. Y en ese espacio empecé a notar cosas que el ruido me había estado tapando. Empecé a notar que mi respiración era más profunda cuando no estaba forzando decisiones, que el café de la mañana tenía un sabor que había olvidado porque hacía semanas que lo tomaba de pie y con el celular en la mano, que había momentos en el día en que la presión que había cargado durante meses simplemente no estaba. No porque hubiera resuelto algo, sino porque había dejado de añadir capas encima. Y eso me llevó a algo que cambió completamente cómo estaba viendo todo lo que me estaba pasando. Porque si hay algo que la zona intermedia te obliga a hacer cuando la habitas honestamente, es mirarte sin el filtro de lo que deberías estar haciendo o sintiendo. Y lo que yo vi cuando me miré así no fue lo que esperaba encontrar. Esperaba encontrar a alguien paralizado, alguien que había llegado a un punto de no saber y se había detenido ahí sin más. Pero eso no era lo que había. Lo que había era movimiento. No el movimiento visible de las decisiones y los planes y las acciones concretas, sino otro tipo de movimiento. El que ocurre por debajo de todo eso. El que no necesita que lo dirijas porque tiene su propia dirección. Y lo vi en cosas pequeñas que al principio no supe conectar entre sí. Lo vi en que ciertas conversaciones que antes me costaban nada, ahora me pesaban y las cortaba antes. Lo vi en que empecé a levantarme un poco antes sin proponérmelo, como si algo en mí quisiera más tiempo tranquilo antes de que el día empezara. Lo vi en que dejé de revisar cosas que antes revisaba por costumbre y no por necesidad real. Ninguna de esas cosas era un logro. Ninguna era algo que pudiera contarle a alguien y que sonara importante. Pero juntas formaban algo que empezaba a parecerse a una dirección. Era como estar en un río y darte cuenta de que aunque no estás nadando, la corriente te lleva. No rápido, no con dramatismo, pero te lleva. Y la pregunta que me empezó a crecer por dentro no era ya cómo salir de la zona intermedia. Era qué estaba construyendo esa corriente que yo todavía no podía ver del todo. Hacia dónde me estaba llevando sin que yo lo hubiera decidido conscientemente. Y esa pregunta, a diferencia de todas las anteriores que me había hecho en esas semanas, no me generó urgencia. Me generó algo mucho más interesante. Me generó curiosidad. Hay un recuerdo que guardé durante años sin saber por qué lo guardaba. No era un recuerdo bonito. No era de esos que uno elige conservar. Era incómodo, tenía bordes irregulares, y cada vez que aparecía lo empujaba hacia atrás con la misma eficiencia con que cierras una ventana cuando entra frío. Pero ahí, en esa zona intermedia donde la corriente me llevaba sin que yo lo gestionara, ese recuerdo volvió. Y esta vez no lo empujé. Tenía unos años menos. No muchos, pero suficientes para que la versión de mí que aparecía en ese recuerdo se sintiera como otra persona. Había perdido algo importante. No voy a entrar en detalles porque no son los que importan. Lo que importa es la textura de ese momento. Era de noche. Estaba en un lugar que no era mi casa, sentado en el piso de un pasillo, con la espalda contra la pared y las rodillas dobladas contra el pecho. El pasillo olía a pintura vieja y algo vagamente húmedo. Había una lámpara al fondo que parpadeaba, igual que el neón de la sala de espera de la que te hablé al principio, como si la vida tuviera ciertos escenarios que se repiten para asegurarse de que los veas bien. En ese momento no tenía plan, no tenía claridad. No tenía la menor idea de qué iba a pasar al día siguiente, ni cómo iba a reorganizar lo que acababa de deshacerse. Solo tenía el frío del piso contra la parte de atrás de los muslos y el sonido de mi propia respiración y una sensación que no sabía nombrar todavía, pero que ahora reconocería en cualquier lugar. Era la sensación de estar completamente sin red, sin el colchón de lo conocido, sin nada entre tú y la caída. Y sin embargo, al día siguiente me levanté. No con fuerza, ni con determinación, ni con ninguna de las cosas que uno imagina que necesita para levantarse después de algo así.
Me levanté porque el cuerpo tiene esa costumbre, porque amaneció y el pasillo ya no era un lugar donde quedarse. Y empecé a moverme, despacio, torpemente, sin saber bien hacia dónde, pero me moví. Lo que me llamó la atención cuando ese recuerdo volvió en la zona intermedia no fue el dolor de ese momento, fue lo que vino después. Fue que me moví sin certeza, y la certeza apareció igual. Fue que no esperé a tener un plan para empezar a andar, y el plan se fue formando solo, paso a paso, con una lógica que solo era visible en retrospectiva. Fue que lo que en ese pasillo frío se sentía como el punto más bajo de un proceso era en realidad el inicio de algo que tardé meses en poder nombrar. Y ahí estaba la conexión que mi cabeza había tardado semanas en hacer. Esa corriente que sentía ahora, ese movimiento interno que ocurría sin que yo lo dirigiera, no era nueva. Era la misma que había operado aquella noche en el pasillo. La misma que había operado en cada momento de mi vida en que el suelo desapareció y yo seguí de todas formas. No era magia. No era resiliencia en el sentido ampuloso en que se usa esa palabra. Era simplemente lo que soy cuando no tengo otra opción que ser honesto con lo que necesito hacer. Y eso me cambió algo por dentro, de una manera que todavía me cuesta describir con exactitud. Porque cambió la manera en que miraba mi propio historial. Ya no lo veía como una colección de cosas que me habían pasado y que había sobrevivido de milagro, o por suerte, o porque las circunstancias se alinearon de alguna manera favorable. Lo veía como evidencia. Evidencia concreta, acumulada a lo largo de años, de que tengo una capacidad que no depende de las condiciones externas. Piénsalo así. Si alguien te muestra un registro de 10 años de una empresa y en ese registro la empresa ha sobrevivido cada crisis, ha encontrado la manera de adaptarse a cada cambio de mercado, ha salido adelante en cada momento en que parecía que no había salida, no le dices que tuvo suerte. Le dices que tiene algo, una manera de operar, una solidez interna que se probó repetidamente y no falló. Pues bien, ese registro existe en ti también, solo que está escrito en experiencias vividas en lugar de números en una hoja. Y lo que vi cuando empecé a leer ese registro, honestamente, sin minimizarlo ni romantizarlo, fue algo muy específico. Vi que mi capacidad de adaptarme nunca había dependido de estar listo. Nunca había esperado sentirme preparado. Cada vez que había algo nuevo y desconocido delante de mí, me había movido de todas formas. A veces mal, a veces lento, a veces dando rodeos enormes que en retrospectiva no tenían mucho sentido, pero siempre hacia adelante, sin excepción. Y esa palabra, sin excepción, fue la que se quedó resonando en algún lugar dentro del pecho. No como consuelo barato, sino como dato, como algo que podía sostenerme no porque se sintiera bien, sino porque era verdad. Y la verdad, cuando es tuya de verdad, cuando está construida sobre lo que realmente viviste y no sobre lo que te gustaría haber vivido, tiene un peso diferente. No aplasta, sostiene. Pero entonces llegó la pregunta que no esperaba, la que me sacudió más que todas las anteriores juntas. Si ese registro era tan claro, si la evidencia era tan consistente, ¿por qué cada vez que enfrentaba algo nuevo seguía sintiendo que esta vez podría ser diferente? Que esta vez quizás no tendría la misma capacidad. Que esta vez el suelo podría no aparecer. Y la respuesta que encontré a esa pregunta fue la más incómoda de todas las que había encontrado hasta entonces. La respuesta incómoda era esta: que el miedo a que esta vez fuera diferente no venía de evidencia real. Venía del hábito de dudar. Y hay una diferencia enorme entre los dos. La evidencia cambia cuando cambian los hechos. El hábito se repite independientemente de ellos. Y yo había desarrollado el hábito de dudar de mí mismo con tanta consistencia y durante tanto tiempo, que ya no lo cuestionaba. Lo trataba como si fuera información válida, como si esa voz que decía, esta vez quizás no puedas, tuviera algún dato concreto que yo no tenía. Pero no lo tenía. Solo tenía la fuerza de la repetición. Y fue exactamente ahí, en ese punto, donde algo en el proceso cambió de textura. Porque hasta entonces todo lo que había vivido en esas semanas, la claridad en la sala de espera, el reconocimiento del patrón, la zona intermedia y la corriente que sentí en ella, todo eso había sido movimiento interno. Cosas que ocurrían dentro de mí sin que el mundo de afuera lo registrara.
Pero en ese momento algo empezó a manifestarse diferente. No en forma de decisión grande ni de cambio visible, sino en forma de desapego. Empecé a perder interés en cosas que antes me importaban de una manera que al principio me preocupó. No era tristeza. No era el tipo de desconexión que viene de estar agotado. Era algo más parecido a cuando terminas un libro que te gustó mucho y lo cierras. No lo abandonas, simplemente ya está completo, y ya no necesitas seguir leyendo la misma página. Hubo una tarde en que Valentina, una persona con quien había compartido mucho tiempo durante meses, me escribió para hacer planes como hacíamos siempre. Y yo abrí el mensaje, lo leí, y sentí algo que no esperaba sentir. Nada urgente. No la incomodidad de tener que responder algo que no quería responder. No el impulso de encajar en los planes aunque no tuviera ganas. Solo una calma plana y sin drama que me decía que ese espacio ya no era mío. No porque Valentina hubiera hecho algo, sino porque yo ya no era la misma versión que encajaba ahí de manera natural. Y eso me confundió más de lo que esperaba, porque estaba acostumbrado a que los finales tuvieran una causa clara, una razón que pudiera señalar. Un momento donde algo se había roto de manera identificable. Pero esto no tenía nada de eso. Era simplemente el silencio de algo que había cumplido su ciclo. Como el ruido de fondo que llevas tanto tiempo escuchando que cuando para, la ausencia es más notable que el sonido. Lo que me costó entender es que ese desapego no era pérdida, era información. Era mi interior diciéndome con una precisión que ningún argumento racional habría podido igualar que algo había cambiado de alineación, que lo que antes encajaba ya no encajaba, no por culpa de nadie, sino porque yo me había movido y ese espacio se había quedado donde estaba. Y lo interesante es que ese proceso no ocurrió de golpe, ocurrió en capas, como cuando el otoño cambia las hojas. No te despiertas un día y todo es diferente, sino que durante semanas hay señales pequeñas que se acumulan hasta que en algún momento miras y ya no hay duda de que la estación cambió. Primero fue la conversación con Valentina. Luego fue una reunión de trabajo donde me di cuenta de que llevaba 20 minutos sin escuchar realmente lo que se decía, porque ninguna parte de mí encontraba relevante lo que se discutía. Luego fue una noche en que revisé mi celular y me di cuenta de que había dejado de seguir conversaciones que meses antes habría seguido con atención. Ninguna de esas cosas por sí sola significaba nada, pero juntas formaban un patrón que ya conocía bien. El patrón de algo que se termina antes de que tú lo declares terminado. Y ahí es donde viene lo que más me cuesta explicar, porque requiere una honestidad que a veces incomoda. El impulso inmediato cuando notas ese desapego es intentar revertirlo, intentar reconectar con lo que ya no conecta, forzar el entusiasmo, buscar razones para seguir involucrado en algo que ya no siente como tuyo. Y lo entiendo, porque soltar algo que fue real en su momento duele aunque ya no sirva. Porque hay una lealtad extraña hacia las versiones anteriores de tu propia vida que a veces confundes con amor o con responsabilidad, cuando en realidad es solo resistencia al vacío que deja lo que se va. Pero forzar esa reconexión tiene un costo que a la larga es mucho mayor que el dolor de soltar, porque te mantiene anclado a algo que ya cumplió su función mientras lo que viene no encuentra espacio para entrar. Es como intentar meter ropa nueva en un armario que ya está lleno. No es que la ropa nueva no exista, es que no hay lugar para ponerla. Y yo lo había hecho antes. Había intentado revivir cosas que ya estaban completas. Había invertido energía en reconectar con versiones de situaciones y de relaciones que ya tenían fecha de cierre escrita, aunque yo me negara a leerla. Y siempre, sin excepción, el resultado había sido el mismo. Más desgaste, más confusión. Más tiempo en un espacio que no era mío, mientras lo que sí era mío esperaba en algún lugar que todavía no había alcanzado. Esta vez no quería repetir ese patrón. Esta vez quería hacer algo diferente con ese desapego. No combatirlo ni romantizarlo, solo leerlo correctamente. Entender que no era señal de que algo estaba mal en mí, era señal de que algo estaba bien, de que el ajuste que llevaba semanas ocurriendo por dentro finalmente había llegado a la superficie, y que la superficie, aunque todavía no mostrara nada concreto, estaba a punto de cambiar de una manera que todavía no podía ver del todo, pero que ya podía sentir en el aire, como esa calidad específica del viento justo antes de que empiece a llover.
Nadie te dice que los cambios más importantes de tu vida no van a parecer cambios cuando ocurran. Eso es lo que más me costó entender de todo este proceso. Porque tenemos una idea muy específica de cómo se supone que se ve el cambio. Se supone que hay un antes y un después claramente delimitados. Se supone que en algún momento puedes señalar y decir, ahí fue donde todo giró. Pero la realidad es mucho más silenciosa que eso, y mucho más ingrata con quienes necesitan señales visibles para creer que algo está ocurriendo. Lo que empecé a notar en esos días, después de haber leído el desapego correctamente en lugar de combatirlo, fue algo que al principio no supe conectar con nada. Era una serie de cambios tan pequeños que individualmente no significaban nada, pero yo ya había aprendido a leer los patrones. Ya sabía que las cosas importantes no se anuncian, se acumulan. Lo primero fue en cómo respondía a las situaciones que antes me generaban una reacción casi automática. Había un tipo de conversación en particular, el tipo donde alguien te presiona sutilmente para que justifiques tus decisiones, que antes me producía una contracción inmediata en el pecho. Una necesidad urgente de explicarme, de convencer, de construir un argumento lo suficientemente sólido para que la otra persona entendiera y aprobara. Esa necesidad había desaparecido casi sin que me diera cuenta. No porque hubiera decidido eliminarla, sino porque algo por debajo había cambiado y ya no la alimentaba. Lo segundo fue en mis mañanas. Llevaba semanas levantándome antes de lo habitual sin proponérmelo. No mucho antes, quizás 20 minutos, quizás media hora, pero esos minutos tenían una calidad distinta al resto del día. Los usaba sin plan. A veces me sentaba con el café en la ventana y miraba la calle todavía quieta. A veces simplemente existía en el silencio del apartamento antes de que el día empezara a reclamarme cosas. Y en esos minutos, sin hacer nada en particular, sentía algo que tardé en reconocer porque hacía mucho que no lo sentía. Sentía que era yo, sin capas encima, sin el peso de lo que debía hacer o ser o demostrar. Solo yo, el café, la ventana, la calle. Lo tercero fue lo que ya no hacía. Hay hábitos que uno mantiene por inercia durante tanto tiempo que dejan de sentirse como elecciones. Simplemente ocurren, como el agua que toma el camino que ya tiene trazado. Yo tenía varios de esos. Revisiones innecesarias, conversaciones que repetía por costumbre y no por necesidad, espacios a los que volvía sin preguntarme si quería estar ahí. Y de a poco, sin declararlo, sin hacer ningún anuncio, dejé de hacerlos. No todos de golpe, uno aquí, otro allá, pero el patrón era claro. Estaba soltando lastre sin esfuerzo consciente. Y eso solo ocurre cuando algo más profundo ya tomó una dirección. Ninguna de esas tres cosas era espectacular. Si se las hubiera contado a alguien en ese momento, probablemente habrían asentido con educación y no habrían entendido por qué me parecían importantes. Pero yo sabía lo que significaban. Sabía que ese tipo de cambio, el que ocurre en la textura de cómo te mueves por el día, es el que antecede a todo lo demás. Es el que prepara el terreno antes de que llegue lo que sí se puede ver desde afuera. Era como observar cómo el suelo absorbe el agua antes de una tormenta. No hay drama, no hay movimiento visible, solo esa capacidad silenciosa de recibir lo que va a venir. Y lo que iba a venir todavía no tenía forma concreta. Pero ya podía sentirlo de la misma manera en que sientes cuando alguien entra a una habitación antes de verlo. Algo en el aire cambia. Algo en la temperatura del espacio te indica que algo nuevo está ahí, aunque todavía no lo hayas procesado con los ojos. Y entonces pasó algo que no había anticipado. Justo cuando empezaba a sentirme más cómodo en esa quietud, justo cuando había dejado de pelearme con el proceso y empezaba a confiar en la corriente se detuvo. O al menos eso pareció. De un día para otro, sin razón aparente, todo volvió a sentirse estático, pesado, sin movimiento, como si todo lo que había construido en esa semana se hubiera congelado de golpe. Y eso me sacudió más de lo que esperaba, porque ya creía haber aprendido a leer los silencios, ya creí entender que la quietud no era ausencia de progreso. Pero este silencio era diferente, tenía una densidad distinta. No se sentía como espacio, se sentía como pared. Y la diferencia entre los dos, cuando estás dentro, no siempre es fácil de distinguir.
Hubo una tarde en que me senté a intentar ordenar lo que sentía y no pude. No porque no hubiera nada, sino porque había demasiado, y ninguna de las piezas tenía forma todavía. Era como intentar armar un objeto sin saber qué objeto era. Tenías las piezas en la mano, pero no la imagen de referencia. Y sin esa imagen, cada pieza parecía igual de válida, y ninguna encajaba con claridad en ningún lado. Lo que no sabía entonces es que ese tipo de estancamiento, el que aparece justo cuando empiezas a confiar en el proceso, no es una señal de que el proceso se interrumpió. Es la señal de que está a punto de dar el salto más grande. Que todo lo que se acumuló en silencio durante semanas estaba llegando a un punto de saturación, y que la densidad que sentía no era pared, era presión, la misma presión que necesita el agua antes de hervir, y lo que viene después de esa presión nunca llega despacio. El salto llegó un martes, no un día especial, no un momento que hubiera podido marcar en el calendario con anticipación. Un martes ordinario, con cielo nublado y olor a tierra húmeda, porque había llovido de madrugada y el asfalto todavía lo guardaba. Estaba haciendo algo completamente sin importancia, creo que buscando algo en un cajón que llevaba semanas sin abrir, cuando de repente una decisión que llevaba semanas sin forma clara apareció en mi cabeza terminada, completa, sin bordes irregulares, sin la niebla que la había rodeado durante todo ese tiempo. Solo ahí, nítida, como una foto que finalmente enfocó después de semanas borrosa. Y lo primero que sentí no fue alivio, fue extrañeza. Porque la decisión no llegó con fanfarria, no llegó precedida de un gran momento de claridad, ni de una conversación reveladora, ni de ninguno de los detonadores que uno imagina que necesita para saber qué hacer. Llegó sola, en silencio, como si siempre hubiera estado ahí, y lo único que había faltado era que yo dejara de taparla con ruido. Me quedé quieto un momento con la mano todavía dentro del cajón, procesando lo que acababa de ocurrir. Y entonces hice algo que no había hecho en semanas. Sonreí. No una sonrisa grande, solo esa curva pequeña e involuntaria que aparece cuando algo encaja en el lugar exacto donde tenía que estar. Porque reconocí lo que estaba pasando. Era la claridad que siempre había llegado después del movimiento. La que había visto en cada ciclo anterior de mi vida. La que aparece no cuando la buscas, sino cuando el terreno está lo suficientemente limpio para recibirla. Pero entonces vino la parte que nadie te prepara para manejar. Porque tener claridad sobre lo que necesitas hacer no elimina la incomodidad de hacerlo. Y eso es algo que yo había confundido muchas veces antes. Había pensado que cuando llegara la claridad el camino se volvería naturalmente fluido, que la certeza interna se traduciría en facilidad externa. Pero no funciona así. La claridad te dice el qué, no te ahorra el cómo. Y el cómo siempre tiene su propia fricción. Lo que vino después de ese martes fue una semana rara de una manera específica que reconocí tarde. Era la incomodidad de estar en territorio nuevo. No el territorio de la zona intermedia, que ya conocía bien, sino el territorio de haber tomado una dirección y estar empezando a caminar en ella sin tener todavía el paso fluido de alguien que conoce el camino. Como cuando empiezas a usar un camino que existe pero que tus pies todavía no tienen memorizado. Tropiezas donde no hay nada que justifique el tropiezo. Te mueves con una lentitud que no refleja tu intención, sino simplemente tu falta de práctica en ese terreno específico. Y ahí fue donde cometí el error que casi me cuesta todo lo que había construido en esas semanas. Interpreté esa incomodidad como señal de que me había equivocado, que la decisión no era la correcta, que si lo fuera, debería sentirse mejor. Y durante 2 días estuve a punto de retroceder. No de manera dramática, sino de esa manera sutil en que uno empieza a buscar razones para no hacer lo que ya sabe que tiene que hacer. A construir argumentos que suenen razonables, pero que en realidad son solo miedo buscando vocabulario. Fue Andrés quien lo cortó. No porque yo le pidiera consejo, sino porque le conté lo que estaba pensando, y él me preguntó una sola cosa. Me preguntó si la incomodidad venía de que algo estaba mal o de que algo era nuevo. Y no me dio tiempo a responder. Solo dijo que había una diferencia y que valía la pena ser honesto sobre cuál era. Y eso fue suficiente. Porque tenía razón. La incomodidad no venía de ninguna señal real de que estaba en el lugar equivocado. Venía de que era la primera vez que estaba en ese lugar.
Y esas dos cosas se sienten parecidas desde adentro, pero son completamente distintas en lo que significan. Una te dice, vuelve. La otra te dice, sigue. Y saber distinguirlas es quizás la habilidad más importante que había desarrollado en todo ese proceso, sin darme cuenta de que la estaba desarrollando. Seguí. No con confianza perfecta, no con la sensación de que todo iba a salir exactamente como lo imaginaba, sino con algo más honesto que eso, con la disposición de quedarme en lo incómodo el tiempo suficiente para que se volviera familiar. Porque eso es lo que ocurre siempre si te quedas. Lo nuevo deja de ser nuevo. Lo extraño deja de ser extraño. Y lo que al principio requería esfuerzo consciente se convierte en algo que hace sin pensar, como respirar, como caminar, como todas las cosas que alguna vez fueron desconocidas y ahora son simplemente parte de ti. Y en ese quedarse, en esa decisión de no retroceder aunque todo empujara hacia la comodidad de lo conocido, fue donde ocurrió el último cambio. El más silencioso de todos, el que no tiene forma visible ni momento identificable. Simplemente en algún punto de esa semana dejé de sentir que estaba haciendo algo difícil y empecé a sentir que estaba haciendo algo mío. La fricción no desapareció del todo, pero cambió de naturaleza. Pasó de ser resistencia a ser simplemente el peso natural de algo real. Y esa diferencia lo cambia todo. Todo lo que te conté en esta historia se puede resumir en una sola cosa. No en una frase bonita ni en un consejo que quepa en una imagen de redes, sino en algo que solo se entiende cuando lo has vivido. El crecimiento no se siente como crecimiento cuando ocurre. Se siente como incomodidad, como pérdida, como silencio, como estancamiento, como desapego, como miedo disfrazado de duda. Y la única manera de distinguirlo del retroceso es prestando atención a la dirección. No a cómo se siente, sino a dónde apunta. Porque lo que apunta hacia adelante siempre va a costar algo. Y ese costo no es señal de que vas mal, es la confirmación de que vas en serio. No busques el momento en que todo se sienta fácil para moverte. Ese momento no llega antes del movimiento, llega después, siempre después. Y mientras tanto, lo único que tienes que hacer es no confundir lo nuevo con lo equivocado. Son cosas muy distintas, aunque a veces se sientan igual. Y ahora te pregunto algo directamente, porque esto me parece importante y quiero que lo pienses de verdad. ¿Cuántas veces en tu vida has retrocedido de algo que era correcto solo porque se sentía incómodo? ¿Cuántas versiones de ti mismo dejaste sin vivir porque la incomodidad del principio te convenció de que no era para ti? Escríbelo en los comentarios. No para mí, para ti, porque ponerlo en palabras es el primer paso para no repetirlo. Si esta historia te movió algo por dentro, si en algún momento sentiste que hablaba de ti, dale like y suscríbete al canal. Hay mucho más por contar y todo lo que viene lo construimos juntos.